Hechos capítulo 5, versículo 17 al 42. Aló. Regálame un poquito de monitor acá, por favor. Aleluya. Hechos 5, 17 al 42. Vemos aquí, vamos a leer esto, pero quiero que ponga atención. Diga a la persona que está a su lado, ponga atención. Escuche, mire, en Hechos 5, 17 al 42, dice la escritura de la siguiente manera. Como título está ahí, dice: Pedro y Juan son perseguidos en mi escritura. Y dice desde el 17: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? ¿Se llenaron de qué? Escuche bien. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron en la mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Escuche bien esto. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con todas las seguridades y los guardas afuera en pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Wow. ¿A quién hallaron adentro? Wow. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría para aquellos. Pero vinieron uno y les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y están enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajeron sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen ese nombre? ¿Cuál era ese nombre? De Cristo Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese nombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Wow. Si quieres aplaudir, aplaude. Wow. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios he exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y vosotros, testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios los que le obedecen. A los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían ¿qué? ¿Cómo estaban estos fariseos y estos saduceos? Enfurecidos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones, les llamó a los fariseos y a los saduceos, y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos.
a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que lo obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas de Galileo de los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, y pereció también él. Entonces y todos los que le obedecían fueron dispersos. Y ahora os digo, dice este hombre, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios mismo. Y convinieron con él, y llamados los apóstoles, después de azotarles, los intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio tristes. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa de ese nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo de los ejércitos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Wow! Algo que me llama la atención acá, para ir desmenuzando un poquito esta escritura, es que estos hombres, Pedro y Juan, fueron encarcelados muchas veces. No solamente una, dos veces, algunas veces fueron encarcelados. Y en la última vez que les llaman a este concilio donde entra Gamaliel, estos hombres fueron separados, encarcelados nuevamente. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención, porque ellos, dice la escritura, que ellos fueron azotados. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros cuando nos meten a la cárcel y nos azotan, cómo vamos a salir? Ay, 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 ay. ¿Salimos destrozados o no? Ay, me pegaron, ay, no me topes. Pero dice la escritura que estos hombres, en medio del proceso, en medio de la tribulación, en medio de lo que pasaron, salieron gozosos. Esto quiere decir de que usted está diseñado que en medio del proceso, en medio de esta tribulación, va a salir gozoso. Aleluya. Mire, iglesia, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a respaldar. Diga a la persona que está a su lado: Dios te va a respaldar. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Iglesia, diga: Dios respalda el mensaje de Cristo y las pruebas y dificultades que puedan venir a nuestras vidas. Mire, Dios te va a respaldar en medio del proceso, en medio de la dificultad. Dios te va a respaldar. En medio de lo que tú estás pasando, Dios siempre te va a dar la victoria. ¿Cuántos estamos acá? Hoy vamos a aprender 3 puntos importantes para poder salir victoriosos ante las pruebas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Diga: vamos a aprender a luchar en medio de las pruebas. ¿Cuántos quieren luchar en medio de las pruebas? 2, 3. ¿Cuántos quieren luchar en medio de las pruebas? ¿Sabe que Dios a usted le hizo guerrero? ¿Sabía eso? Dios le hizo guerrero. ¿O no vemos a David? David no es que era grandote. David medía 1.55, pequeñito. Y ese varón de Dios derrotó ¿a quién? A Goliat. ¿Y Goliat quién era? Un gigante. O sea que imagínese que si usted es ese David, ¿qué no puede hacer en el nombre de Cristo Jesús?
Así es que diga a la persona que está a su lado: yo soy ese David, que en medio del proceso voy a salir victorioso. Aleluya. Hoy vamos a ver cómo en diversas pruebas saldremos fortalecidos. ¿Cuántos quieren aprender? ¿Cuántos quieren salir fortalecidos en medio de las pruebas? Aleluya. 1. La pasión se produce cuando sirves. La pasión se produce cuando sirves. En Hechos 5, 17, 18 vamos a ver este contexto bíblico que dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero, ¿por qué tuvieron celos los fariseos y los saduceos? Yo les pregunto, ¿por qué creen que tuvieron celos? Bueno, sí, ¿qué más? ¿Quién me puede responder? ¿Perdón? Perfecto, así es. Mire, porque a través de Juan y Pedro Dios hacía muchos milagros con el pueblo. Y aparte de eso, al punto que traían sus enfermos de las vecinas ciudades donde ellos. Entonces, esta secta, yo les pregunto, ¿hacían milagros? No hacían milagros. ¿Qué tenían Pedro y Juan? ¿El respaldo de quién? De Dios, del Espíritu Santo de Dios. Mire la diferencia. Mire la diferencia. Estos hombres tenían a Dios y estos hombres no tenían a Dios. Entonces, el celo de estos fariseos y saduceos era eso, que la gente les seguía, que los milagros les seguían a estas personas. Pero ellos estaban, digamos, dolidos y estaban celosos porque toda la gente se estaba yendo a donde ellos, pero a donde ellos se estaban quedando sin nadie. Entonces por eso venían los ataques a Pedro y a Juan, porque estos saduceos no tenían nada de Dios. Cuando usted no tiene nada de Dios, nada le va a seguir. Pero cuando usted tiene a Dios por dentro, le va a seguir los milagros, las proezas, las bendiciones, todo. Amén, amén, amén. Aleluya. Si le vas a aplaudir, apláudele bien a Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, escuche, estos saduceos estaban celosos no por el honor de servir a Dios o por el avance de su reino, sino por retener su propia influencia y poder. O sea, ¿qué querían estos hombres? ¿Qué querían estos hombres? Tener solamente influencia y poder. No querían más. Y cuando usted quiere eso, créase que no va a pasar absolutamente nada. Por eso les digo, mis amados, que es importante que usted venga los martes o venga los días lunes a las enseñanzas, o venga los domingos, porque los domingos son de enseñanza bíblica. Lo que nosotros estamos haciendo es transmitiendo la palabra de Dios para usted, para el pueblo, para que usted sea sacado la venda de los ojos y que también escuche la palabra de Dios y el entendimiento. Eso es lo que Dios quiere para su vida, que usted esté siempre salvo y sano. ¿Cuántos lo creen? Amén. Denle un aplauso a Cristo. Entonces, ¿qué quería esta secta? Decidieron tratar de parar el mover de Dios y encarcelar a Juan y a Pedro. Pero la pasión por clamar a Cristo y ver sus milagros operaban continuamente en ellos. Estos fariseos y estos saduceos no podían parar eso. Yo quiero que diga a la persona que está a su lado: nada ni nadie puede parar lo que Dios ha predestinado para su vida. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Aplauda si va a aplaudir. Aleluya. En cambio, aquí vemos que los apóstoles, al ver que el mensaje de Cristo era respaldado por Dios a través de los milagros, se produjo en ellos aún más pasión en difíciles circunstancias. Mire,
¿Cuántos estamos pasando difíciles circunstancias hoy por hoy? Muchos, ¿no es cierto? Todos. Estamos pasando congojas, todos hemos pasado por procesos, seguimos pasando por procesos. Pero en estos hombres de Dios se produjo aún más pasión en difíciles circunstancias. ¿Cuántos quieren pasar este proceso en difíciles circunstancias? Créase que Dios lo va a respaldar. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Iglesia, diga: el mensaje que proclamamos es verdadero y Dios lo respaldará pese a las adversidades. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Punto 2. Diga: las pruebas pueden producir la mayor pasión. Amén. Escuche, en Hechos 5, 19, 28, vamos a leer para que entendamos. Escuche. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera en pie delante de las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Aquí me quiero detener un momento. Y miren lo que es el Señor. Cuando usted tiene respaldo del Señor, escuche bien, cuando usted tiene respaldo del Señor, no va a haber cárcel que le pueda detener. Estos hombres, yo no sé, pero dice que ahí estuvieron 2 guardas y estuvo la puerta con llaves, con seguro, con todas las seguridades. ¿Por dónde salieron? Si se pusieron a meditar, ¿por dónde salieron? Abrió, dice la Escritura. Pero miren cómo es el Señor de maravilloso, que fue en la noche y los sacó. Pero ¿cómo hicieron para llegar allá? ¿Cómo los sacó? Entonces, escuche bien esto. Estas son las enseñanzas de lo que Dios quiere que usted aprenda a discernir lo que está en la Escritura. Ese es el conocimiento de lo que Dios nos va a dar a nosotros como hijos, que entendamos la palabra de Dios. ¿Estamos acá? Diga a la persona que está a su lado: no importa las circunstancias, no importa dónde estés, no importa en qué país estés, Dios te va a bendecir. ¿Cuántos lo creen? Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con todas las seguridades y los guardas afuera, de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría para aquellos. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Y qué queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Estos hombres lo que estaban es preocupados más que el pueblo se les venga. No estaban preocupados más en predicar la palabra de Dios, porque si hubieran estado centrados predicando la palabra de Dios, hubieran tenido respaldo del Espíritu Santo. Pero estos hombres estaban preocupados en qué va a pasar.
Y si te das cuenta, cuando nosotros nos preocupamos en otras circunstancias y no venimos al que tiene las respuestas, que es Cristo Jesús, nosotros vamos a andar ¿qué? Con una venda y no vamos a saber qué hacer. Entonces, si Dios está con nosotros en medio de la prueba, Dios te va a dar la solución. En medio de las circunstancias, Dios te va a dar la alternativa. En medio de las circunstancias, Dios te va a dar la forma de expresarte. Dios te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a ayudar y te va a aconsejar. Pero pregunto yo, cuando nosotros estamos sufriendo, estamos en un proceso, nos echan, voy a ver a la vecina a ver qué me dice. No se trata de eso. Se trata de que usted madure en la fe. Se trata de que usted madure en lo que Dios quiere para su vida. No se trata de que usted busque consejo en el vecino, en la vecina. Se trata de que usted busque en el que tiene todas las respuestas. Dele un aplauso si le va a aplaudir. Aleluya. Estos saduceos, los saduceos pensaron que al llevar a Juan y a Pedro a la cárcel iban a ser intimidados y que pararían de hacer la obra de Dios. Quiero que diga y repita conmigo, pero ocurrió lo contrario. Diga, nadie puede detener la obra de Dios. Aleluya. Nadie puede detener la obra de Dios. Nadie. Cuando a Dios le place hacer la obra, la va a terminar hasta que usted sea perfeccionado. Aconteció que ellos fueron liberados por un ángel y comisionados a seguir predicando a Cristo, con una fresca experiencia de ver a Dios obrar a favor de sus vidas, con mayor ardor y pasión. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, no tiene que usted preocuparse, usted tiene que dar lo mejor de sí. Usted tiene que dar lo mejor para agradar a Dios, no a lo que le diga el hombre. Porque ahí cometemos el error. Nosotros tenemos que hablar lo que Dios nos dé con convicción y seguridad. No importa la circunstancia, pero Dios lo va a usar para dar la palabra. No va a importar en dónde esté, en qué país esté, en el idioma que esté, pero Dios le va a hacer fluir a la palabra y a la voluntad de Dios. Escuche, la gente empezó a testificar en el templo y la noticia les llegó a los hombres que los pusieron en la cárcel y los llevaron hacia ellos otra vez. Ya eran 2, 3 veces. Ay, Señor, otra vez a la cárcel. ¿Cuántos quieren pasar eso? Es tremendo, ¿no? Y estos reconocieron que el mensaje que ellos proclamaban había llegado a toda Jerusalén. ¿Sí se dan cuenta? Cuando nosotros testificamos y hacemos la obra de Dios, todo el barrio se va a enterar que aquí Casa de Dios está haciendo algo glorioso. ¿Cuántos lo creen? Que aquí en Casa de Dios hacemos milagros. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Cuando vengan las pruebas, tenemos la opción de desanimarnos o de verlo como la oportunidad de que Dios se glorificará con mayor fuerza en nosotros. Cuando venga la adversidad y la prueba, esté seguro de que Dios lo va a bendecir. ¿Cuántos lo creen? Amén. Repita conmigo. La prueba que estamos pasando es una oportunidad de ver a Dios obrar en mi vida. Diga, de obrar en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Y quiero que le diga a la persona que está a su lado: no te rindas. Dígale, no te rindas. En medio de la adversidad, no te rindas. En medio de la circunstancia, no te rindas. En medio de la escasez, no te rindas. Glorifica, da gracias a Dios por todo. Aleluya.
Punto 3, para ir cerrando. Puedes estar confiado de que Dios siempre te respaldará. Escuche, en Hechos 5, 29 al 32. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí quiero que entienda bien este concepto, que nosotros como seres humanos tenemos que responder primeramente a Dios en todo, no al hombre. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros metisteis colgándole en un madero, matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos. Diga a la persona que está a su lado: nosotros, diga, yo soy testigo de las obras de Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Y dice: y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Aquí hay otra clave importante, que es la obediencia. ¿A quién está obedeciendo usted? ¿Al hombre o a Dios? ¿A quién quiere usted obedecer? ¿Al hombre o a Dios? Ah, no, el martes no no quiero ir el martes. ¿A quién está obedeciendo? Porque Dios le quiere dar la salvación. Pero si usted no viene, y viene el día justo el día martes vino el día del arrebatamiento, toda la iglesia se fue y usted se quedó, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si se pone a pensar y a meditar un poco en esta palabra, yo por mí, yo no tengo problema, pero yo como pastor de la iglesia tengo una gran carga en que usted venga y se prepare para que el día del arrebatamiento usted no se quede. Escuche, la salvación no es que yo voy por mí usted se va a salvar. No, la salvación es individual. O sea, cada uno gana su salvación. Cada uno. Escuche. Ahora, dando todo este contexto, cuando Pedro y Juan fueron llamados ante el concilio otra vez para tratar de persuadirlos a parar, Dios le dio de nuevo para testificar. Ellos fueron fieles a su comisión y convicción. Escuche bien, ellos fueron fieles ¿a qué? A su convicción. ¿Y a qué? Y a la comisión de lo que Dios les entregó. Aún en esos momentos difíciles, ellos testificaron. Pero aún así, en medio de la persecución, su respaldo de Dios ante Pedro y Juan era innegable por parte de Dios. Mire, yo he sido y he palpado la bendición de Dios. Yo he sido testigo fiel de lo que Dios ha hecho. En medio de la escasez, Dios nunca me ha desamparado. Y yo creo en ese Dios. Si usted cree, créase que Dios nunca lo va a desamparar. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Póngase de pie.